Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y listos para enterarse de lo último que está sacudiendo el mundo del entretenimiento, especialmente para aquellos de nosotros que amamos las telenovelas turcas y por supuesto, a nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una noticia que ha dejado a más de uno con la boca abierta, una noticia que ha estado circulando por todas las redes sociales y que teníamos que traerles aquí, a su canal de confianza, para analizarla a fondo, para ver qué hay de cierto, qué hay de especulación y sobre todo, para escuchar sus opiniones. Así que agárrense fuerte porque hoy vamos a diseccionar la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y confirmaciones a medias, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Sí, denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán lo último del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucho cariño. Así que ya lo saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de millones de fans alrededor del mundo, han estado en el centro de la atención desde su explosiva química en la exitosa serie Senkalkam, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the air. Su relación en la pantalla trascendió la ficción y se convirtió en una hermosa historia de amor en la vida real que, lamentablemente, llegó a su fin. ¿Pero por qué digo que llegó a su fin? Porque, como recordarán, después de un romance de ensueño que nos mantuvo a todos pegados a las redes sociales, compartiendo cada foto, cada comentario, cada interacción, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. Fue un golpe duro para muchos fans que creían en su amor como si fuera un cuento de hadas moderno. La separación fue confirmada y aunque ambos se mantuvieron en silencio sobre los detalles, se especuló mucho sobre las razones que los llevaron a tomar esta difícil decisión. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Durante los últimos años, tanto Hande como Kerem han continuado con sus carreras profesionales por separado. Hande ha protagonizado nuevas series, ha incursionado en el mundo de la moda y se ha convertido en un icono de estilo. Por su parte, Kerem también ha seguido cosechando éxitos, protagonizando nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su talento actoral. Ambos han demostrado ser profesionales consumados y han seguido creciendo como artistas, cada uno por su lado. Pero aquí viene el bombazo. La noticia que ha inundado las redes sociales en las últimas horas, la noticia que nos ha hecho saltar de nuestros asientos y que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora es que Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Sí, así como lo oyen. Después de un tiempo separados, parece que el destino, o tal vez la química innegable que existe entre ellos, los ha vuelto a unir. Ahora bien, antes de que empiecen a sonar las campanas de boda y a imaginar un final de cuento de hadas, vamos a analizar la situación con cabeza fría. ¿De dónde surge esta noticia? ¿Hay alguna confirmación oficial? ¿O es simplemente un rumor alimentado por los fans que aún sueñan con verlos juntos? La verdad es que la información es aún un tanto confusa. Todo empezó con una serie de publicaciones en redes sociales. Algunos fans notaron que Hande y Kerem habían empezado a seguirse nuevamente en Instagram. Sí, sé que esto puede parecer algo trivial, pero en el mundo de las celebridades, un simple follow puede significar mucho más de lo que imaginamos. Además, algunos testigos afirman haberlos visto juntos en un restaurante en Estambul. Otros dicen que han estado intercambiando mensajes y llamadas telefónicas. Pero insisto, hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial ni por parte de Hande ni por parte de Kerem. Sus representantes se han mantenido en silencio y no han emitido ningún comunicado al respecto. Así que por ahora, todo esto sigue siendo un rumor, una especulación alimentada por los fans y por algunos medios de comunicación que han recogido la noticia con entusiasmo. Sin embargo, hay que reconocer que la idea de una reconciliación entre Hande y Kerem es muy atractiva. Su historia de amor fue tan intensa y tan pública que es difícil olvidar la magia que existía entre ellos. Muchos fans creen que su separación fue un error y que están destinados a estar juntos. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta una buena historia de segundas oportunidades? Pero, ¿será posible que Hande y Kerem hayan superado sus diferencias y estén dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor? ¿O es simplemente un reencuentro amistoso entre dos personas que compartieron un momento muy especial en sus vidas?
Aquí es donde entran ustedes, mis amores. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? ¿Qué opinan de los rumores que circulan en las redes sociales? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber todas sus opiniones. Mientras esperamos una confirmación oficial, vamos a analizar algunos factores que podrían estar influyendo en esta posible reconciliación. En primer lugar, hay que tener en cuenta que tanto Ande como Kerem han madurado mucho en los últimos años. Han crecido como personas y como profesionales. Es posible que hayan aprendido de sus errores y que estén dispuestos a abordar una relación de manera diferente. En segundo lugar, la química entre ellos es innegable. Cualquiera que haya visto Senkalcam puede dar fe de la intensidad de su conexión. Y a veces, por mucho que uno quiera evitarlo, la química es un factor muy poderoso en una relación. Recordemos esas miradas intensas, esos roces casuales que encendían la pantalla y que nos hacían suspirar a todos. Esa conexión no se crea de la noche a la mañana, y si sigue latente podría ser un factor determinante. En tercer lugar, el tiempo cura muchas heridas. Es posible que después de un tiempo separados, Ande y Kerem hayan podido reflexionar sobre su relación y darse cuenta de que aún hay mucho amor entre ellos. La distancia a veces nos da la perspectiva necesaria para valorar lo que teníamos y para comprender mejor nuestras propias necesidades y deseos. Por supuesto, también hay que considerar los obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Ambos son personas muy famosas y sus vidas están constantemente bajo el escrutinio público. Esto puede ser muy difícil de manejar en una relación. La presión mediática, los fans obsesivos, los paparazzi, todo esto puede ser abrumador y poner a prueba cualquier relación. Además, es posible que tengan diferentes prioridades y objetivos en la vida. Tal vez uno quiera enfocarse en su carrera y el otro quiera formar una familia. Estas diferencias, si no se manejan adecuadamente, pueden ser un obstáculo insalvable. Pero a pesar de todo, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del espectáculo, todo es posible. Así que por ahora, vamos a mantener la calma y a esperar a ver qué sucede. Estaremos muy atentos a cualquier novedad y se las traeremos aquí, a su canal de confianza, lo más pronto posible. Ustedes serán los primeros en saberlo. Mientras tanto, les propongo que nos divirtamos un poco más. ¿Qué les parece si profundizamos en los detalles de su separación? Porque aunque ambos se mantuvieron herméticos, los rumores y las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos decían que Kerem era demasiado celoso, otros que Ande estaba enfocada en su carrera y no tenía tiempo para una relación. Incluso hubo quienes apuntaron a terceras personas, aunque nunca se confirmó nada. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó, pero podemos analizar las posibles causas basándonos en lo que se filtró a la prensa. Otra cosa que podemos hacer es comparar sus relaciones posteriores. ¿Con quiénes han estado saliendo Ande y Kerem desde su separación? ¿Han encontrado la felicidad con otras personas? ¿O aún sienten algo el uno por el otro? Este análisis puede darnos pistas sobre el estado actual de sus corazones y sobre las posibilidades de una reconciliación. Además, podemos echar un vistazo a sus proyectos profesionales. ¿Han trabajado juntos en algo desde su separación? ¿Han coincidido en eventos públicos? Estos encuentros, por casuales que parezcan, podrían ser señales de que aún existe una conexión entre ellos. Y si han evitado trabajar juntos o coincidir en eventos, esto podría indicar que la herida aún no ha cicatrizado del todo. Y para terminar de darle un toque de drama a la situación, podemos analizar el papel de sus fans. ¿Cómo han reaccionado los fans ante los rumores de reconciliación? ¿Los apoyan o los rechazan? El fandom puede ser una fuerza poderosa, tanto para bien como para mal. Su apoyo puede darles el impulso que necesitan para intentarlo de nuevo, pero su rechazo podría hacerles dudar y reconsiderar la idea. En resumen, mis amores, la noticia de la posible reconciliación entre Ande y Kerem es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es una historia de amor, de desamor, de segundas oportunidades, de madurez y de la influencia del mundo del espectáculo en las relaciones personales. Es una historia que nos tiene a todos enganchados y que nos hace preguntarnos, ¿será que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso? Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato.
Recuerden que su opinión es muy importante para mí, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? ¿Qué opinan de los rumores que circulan en las redes sociales? No se queden callados. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse. No se arrepentirán. Aquí encontrarán lo último del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucho cariño. Gracias por todo su apoyo, mis amores. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, mantengan la esperanza y nunca dejen de creer en el amor. Porque, como dice el dicho, nunca digas nunca. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.